El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, venimos desde ayer, en estos días de semana, escuchando esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Los corintios eran cristianos convertidos a la fe por la predicación de Pablo, pero que vivían en una región si bien eran judíos la mayoría de ellos, era una región muy cercana y muy influenciada por la cultura helénica, es decir, por los griegos. De manera que había mucho de tradición judía, pero también mucho de filosofía, ¿no?, de la misma filosofía antigua que predicaban y demás. Los griegos eran pensadores muy elocuentes, muy de la razón, de la explicación lógica, por la lógica misma. Todo tiene que tener realmente una explicación que la razón pueda comprender, si no, no se puede creer en lo que la lógica humana no accede, y eso generaba grandes conflictos. Inclusive ponía a veces en juego la fe de los que creían, porque realmente cotejar una fe como la que predicaban los apóstoles, Pablo especialmente, en Cristo crucificado y resucitado para la salvación del mundo, un Dios hecho hombre y empobrecido hasta el extremo, no cabía en ninguna razón lógica. Dios es Dios, y para los griegos, que también eran muy religiosos, los dioses eran superhombres, o mucho más que superhombres. Los griegos tenían muchos dioses, un dios para cada actividad distinta, si se quiere, ¿no? Y se movían en esa cultura de lo sobrenatural, pero viendo a los dioses realmente como lejanos, poderosos, muy distantes de lo que es el hombre. Y el Evangelio habla de un Dios humanizado, algo muy chocante para todo esto. Entonces, estos cristianos estaban un poco así, dubitativos. ¿Cómo entendemos todo esto? Entraba a jugar mucho la razón. Y Pablo les escribe esta carta justamente diciéndoles claramente: miren, Cristo, que me eligió como apóstol, no me envió a bautizar, a hacer signos externos, sino a anunciar la buena noticia. Buena noticia es sinónimo de evangelio. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que sea la cruz de Cristo la que tenga eficacia. Pablo dice: yo vine con mucha humildad, con mucho pudor, con mucha vergüenza inclusive, con miedo a hablarles a esta gente tan inteligente sobre algo tan profundo
y tan lejos de la razón, tan lejos de la inteligencia humana. Pero el Señor estaba en mí y no podía callar esta buena noticia, y por eso les anuncié a este Cristo, no con la elocuencia de ellos, humanos inteligentes y estudiosos, sino con la cruz de Jesús, para que esa cruz no pierda su fuerza. Y sigue diciendo más adelante, ¿no? El Señor lo dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Y Pablo dice, el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios, al contrario. Y terminará diciendo Pablo, así de una manera muy tajante, ¿no? Y terminante, ¿no es cierto? Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado, escándalo para los judíos, el judío que esperaba el Mesías poderoso y salvador, que iba a liberar al pueblo de la esclavitud de los romanos, por ejemplo. No llegó así, no vino a liberar a ningún pueblo sobre otro pueblo. No fue el Dios del Antiguo Testamento, fue el Dios de Jesucristo, manso y humilde, que nació en un pesebre y murió en una cruz. Entonces, este Cristo para los judíos es un escándalo. No, este no puede ser el Mesías. Si es un poligrillo, ¿qué Mesías va a ser? Y locura para los paganos, es decir, locura para los griegos. Porque los griegos, si no lo entienden con la razón, no pueden creer en nada. Pero dice Pablo, sin embargo, es fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, y sea quien sea, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios, Jesús crucificado, es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Terminante Pablo, ¿no? ¿Y esto qué nos tiene que llevar a nosotros? ¿Qué nos tiene que hacer pensar en nuestra fe desde nuestra oración, desde nuestra contemplación? Miren, nosotros creemos en un misterio de amor. Y si nosotros pretendemos, humanamente o desde la fe, buscar explicación a las cosas de Dios, perdemos el tiempo y caemos en lo que dice Pablo, en la necedad. El necio es el que vive equivocado y empecinado en su error, ¿no? Como el chico caprichoso, que se empecina y se encapricha en tal cosa, y hasta que no lo tiene y así. Esa es la necedad. Nosotros no queremos ser necios, para lo cual tenemos que ser humildes. La humildad, como madre de todas las virtudes, es la que nos abre el corazón y somete nuestra inteligencia a la inteligencia de Dios. Y es ahí donde la inteligencia de Dios, que es la sabiduría que procede del Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y así se nos marca el camino, un camino de libertad, un camino de alegría, un camino de amor, de esperanza, un camino que a nosotros nos llena el corazón de gozo y a su vez también nos hace testigos, como dice Pablo. Yo he venido a predicar a un Cristo del cual yo soy testigo, porque Él me eligió a mí, no yo a Él. Y esto es hermoso, ¿no? Quedarnos en un misterio, así entregados totalmente al amor, un misterio de amor, de un Dios que nos creó y nos redimió, nos salvó, nos eligió en Cristo como hijos, en el Hijo, para que seamos herederos de la gloria, y en el Hijo, en el Señor, que dio la vida como hombre por nosotros en la cruz, hemos alcanzado nuestra propia salvación. Ya nuestra vida está asegurada por Cristo en Dios y está reservada en el corazón del Padre por el Hijo. Qué cosa tan maravillosa y misteriosa al mismo tiempo, que no tiene explicación, sino solamente, insisto, uno lo puede abarcar desde la fe, y una fe que contempla en el silencio, una fe que no razona, que no busca con la cabeza encontrar nada, sino una fe que abre el corazón para que sea Dios quien hable, sea Dios quien desde adentro se manifieste, sea Dios quien desde lo profundo del corazón se nos haga perceptible espiritualmente,
y quedarnos en ese misterio, entregados, abandonados, ¿no? Como quien hace la plancha, ¿no es cierto? Y flota ante la inmensidad del mar. Y ese mar viene a ser Dios que nos sostiene en nuestra pequeñez, para que no nos hundamos nunca. Pero sí nos tenemos que sumergir en el misterio de la oración silenciosa y contemplativa. Ahí crece el cristiano. Ahí nace y renace a la vida nueva el cristiano. Ahí el cristiano, vos, yo, los bautizados, todos nos sabemos discípulos, nos sabemos huéspedes en este mundo y peregrinos hacia la vida eterna. Ahí el cristiano madura y se va liberando del hombre viejo, del hombre carnal o del hombre terrenal, que vive pendiente a veces excesivamente de las cosas del mundo, materiales, del hombre que está sumergido en su egoísmo y desde su egoísmo hace sufrir al otro, como lo vemos cotidianamente, lamentablemente, en todo estamento, especialmente en el poder, buscando el poder, el placer y el tener a cualquier precio sin importarme nada, y recurriendo a cualquier discurso escrupuloso para justificar su propia necedad, como dice el apóstol. Entonces, de esto se trata, ¿no? Nosotros no queremos eso, no nos hace bien eso, sabemos que ahí no está la verdad, sabemos que la verdad solo está en el Señor. Por eso, Señor, como dice la introducción a la oración de la mañana, ven en mi auxilio, apresúrate a socorrerme. Hoy podríamos decir, Señor, Sagrado Corazón de Jesús, ven en nuestro auxilio, en auxilio de este tu pueblo, el pueblo argentino, que desde María de Luján y desde los santos que en esta tierra han surgido, nos diste tu bendición y nos demostrás tu presencia amorosa. Por eso ven en nuestro auxilio, apresúrate a socorrernos, Señor, porque sin ti no somos nada y es una barca que sucumbe, ¿no? en la tormenta, que corre riesgo de naufragar. Llévanos a un puerto seguro, Señor. Guíanos con la luz de tu amor, con el faro de la esperanza, para que alcancemos lo que merecemos. A nosotros en lo personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra comunidad y casa común que es nuestra patria, nuestra querida nación. Se lo tenemos que pedir al Señor así una y otra vez, desde la fe. Y como les decía, desde la intercesión de estos santos, como hoy Ceferino Namuncurá, el dulce Ceferino, que desde muy pequeñito, hijo de nuestra Patagonia, hijo del gran cacique Namuncurá, sintió en su corazón, un poco ilustrado por los queridos salesianos que fueron los evangelizadores de la Patagonia argentina, ¿no? Sintió en su corazón un llamado, el llamado de Dios a una vida consagrada, a una vida sacerdotal, pero que también experimentó desde muy jovencito, por eso no llegó a ser sacerdote, la cruz del dolor y de la enfermedad, y murió siendo muy joven de tuberculosis, ¿no? Siendo un estudiante, siendo un muchacho de oración, siendo un chico de fe, que vivía en su época y en su cultura de cada día, ¿no? Esta mirada sobrenatural, esta mirada trascendente que le daba felicidad y le daba sentido a su vida, aún a su sufrimiento también. Por eso le pedimos al beato Ceferino Namuncurá que interceda por nuestra patria, esta patria de la cual él perteneció, aquí nació y aquí Dios lo engendró a la vida del bautismo, como a nosotros también, a la vida sobrenatural. Y aquí lo llamó a la santidad, como nos llama a nosotros, a ser santos. No porque seamos virtuosos, sino fundamentalmente porque creemos en Cristo y nos aferramos a Él. Y nos aferramos a la Virgen. Los cristianos tenemos dos manos grandes y poderosas de las que sostenernos para no sucumbir ante los peligros de la vida. La mano de Jesús y la mano de María. Y ahí estamos agarrados fuertemente. Por eso nunca vamos a caer, nunca vamos a vacilar. Nunca tengamos miedo a nada, porque aún la muerte ya no es para nosotros la última palabra. La muerte ha sido vencida y de la mano de nuestra Madre y de la mano de nuestro Salvador tenemos la victoria asegurada. Por eso, hermanos, demos gracias al Señor, ¿no?
Y como decíamos en el Salmo, repitamos agradecidos, la tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Desde nuestro corazón, digámoslo, digámonoslo a nosotros mismos. La tierra está llena del amor del Señor. Entonces, si la tierra y los que la habitamos estamos impregnados, habitados por el amor del Señor, no tengamos miedo y vivamos una vida en paz, en comunión con el otro. Ya bastante división hay afuera, ya bastante odio hay afuera, ya bastante agresión hay en la sociedad enferma que nos toca vivir. Nosotros los cristianos tenemos que estar unidos y amarnos y aceptarnos, dialogando siempre, aún en nuestras diferencias, aún en nuestras posturas de pensamientos distintos. Eso no es un problema, eso está bueno porque enriquece. Pero en lo esencial, en Cristo, amarnos y cuidarnos mutuamente, que no lo solemos hacer eso a veces. Y entonces estamos contaminados por el mundo. No podemos ser más de lo mismo, sino en quién creemos. ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué representa nuestra fe? Si nuestra fe no es un estilo de vida como el de Jesús, en la humildad, el servicio y la alegría de la esperanza, es más de lo mismo y entonces no es fe, es otra cosa. Demos gracias al Señor, porque la tierra está llena del amor, de su amor. Y que Seferino Lamuncuray y la Virgen de Luján sean para nosotros nuestro consuelo y esperanza. Y que nuestra patria encuentre en ellos la luz y la salida hacia la verdadera libertad y la justicia de todos. Que así sea. Que así sea.